Bien, apreciados estudiantes. Eh, Antes, digamos, la última clase que tuvimos, que estábamos trabajando o que venimos trabajando sobre estructuras de datos, hablamos de árboles binarios de búsqueda, ¿cierto? ¿Qué recordamos de los árboles binarios de búsqueda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice cosas que recuerden de los árboles binarios de búsqueda? Que los hijos se ordenan, el hijo izquierdo es menor que el padre y el hijo derecho es mayor. Se ordenan de esa forma. Exactamente, ¿cierto? Los nodos cuya llave es menor que la raíz están en su árbol izquierdo, ¿cierto? Y los nodos cuya llave es mayor que la raíz están en su árbol derecho. Y eso en términos de las operaciones de búsqueda nos genera una ventaja. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que buscar una cierta llave en el árbol, entonces, pues basta con hacer comparaciones desde la raíz, ¿cierto? Lo mejor que podríamos esperar en una búsqueda es que el nodo llave sea el nodo llave de la raíz sea el nodo que estoy buscando, la llave que estoy buscando, y ahí, en ese caso terminaría, pero si no, entonces tendría que irme buscando por su árbol izquierdo o por su árbol derecho. Si la llave que estoy buscando es menor que la llave de la raíz, nos vamos buscando por el subárbol izquierdo, ¿cierto? Y descartamos todo el subárbol derecho porque sabemos que por allá no va a estar. Y viceversa. Si la llave que estoy buscando es mayor que la llave de la raíz, pues nos iremos buscando por el subárbol derecho, ¿cierto? Descartando el subárbol izquierdo, porque ya sabemos que por allá no va a estar. Esa ventaja puede que en ciertos casos no se dé tan, digamos, no sea tan efectiva porque depende mucho de cómo esté formado el árbol. Si ustedes se acuerdan, voy a abrir una hojita aquí, nosotros poníamos unos ejemplos de árboles binarios de búsqueda. Hacíamos, voy a dibujar cualquier árbol aquí, va a decir 8, digamos aquí 5, digamos aquí 2, digamos aquí 6, por aquí digamos 12, por aquí digamos 10 y por aquí digamos 15. Ese es un árbol binario de búsqueda, ¿sí o no? Todos están de acuerdo. ¿Por qué? Porque en los izquierdos, como acaba de decir, creo que era Juan David, están los menores que la raíz y por los derechos están los mayores que la raíz. Si tuviéramos este árbol que tiene los mismos nodos de esta manera, digamos, 2, 5, 6, 8, 10, 15 y 12. Digamos que tenemos este árbol. Este árbol que acabo de dibujar abajo, que tiene las mismas llaves de arriba, ¿es también un árbol binario de búsqueda? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cumple la propiedad. Por la izquierda están menores que la raíz, por la derecha están mayores que la raíz. ¿Vale? Si yo tuviera que hacer una búsqueda de una llave, ¿en cuál de los dos árboles supondríamos que la búsqueda resulta ser más eficiente? Es decir, el tiempo de ejecución resultaría ser más eficiente. Dime. En el que tiene menor profundidad, o sea, en el de arriba. Eh, en el de arriba, exactamente, ¿cierto? Porque tiene menor profundidad. ¿Ok? Entonces, bueno, esa, esa característica que acabas de mencionar es fundamental para que ese tipo de árboles sean realmente aprovechados en operaciones de búsqueda. ¿Por qué? Porque si yo tengo un árbol de la forma como el de abajo, pues hacer una búsqueda aquí casi que se vuelve como una búsqueda secuencial, ¿cierto? Porque casi todos los nodos están en un mismo camino. Entonces, si yo quiero buscar si yo quiero buscar el nodo 16 o si hay un nodo con llave 16 en el árbol, tengo que hacer en el de abajo, tendría que hacer una comparación y resulta que es mayor, me voy por la derecha, dos comparaciones, es mayor, me voy por la derecha, tres comparaciones
es menor, me voy por la derecha. 4 comparaciones, es mayor, me voy por la derecha. 5 comparaciones, es mayor, me voy por la derecha y me encuentro un nil. Y entonces resulta que ahí me doy cuenta que el árbol no tiene un nodo con llave 16, ¿vale? Mientras que si yo hago un árbol, perdón, una búsqueda de una llave 16 en el árbol de arriba, tengo que hacer una comparación, es mayor, me voy por la derecha, 2 comparaciones, me voy por la derecha, 3 comparaciones, me voy por la derecha y ahí ya me encuentro el nil y ya, pues con ese nil sé que no hay un nodo con llave 16 en el árbol, es decir, hago menos comparaciones. Entonces, ¿qué implica o qué diferencia hay entre un árbol y otro? Bueno, por una parte es la profundidad, ¿cierto? Del árbol, que hace que yo tenga que hacer menos comparaciones o que yo requiera menos comparaciones para hacer una búsqueda. Pues, ¿qué característica tiene el árbol de arriba que no la tiene el de abajo? Que es una característica de ciertos árboles. ¿Qué ven en el árbol de arriba que no lo tiene el árbol de abajo? Que está balanceado. Muy bien, Brainer. ¿Cierto? Que está balanceado. Entonces, en la medida en que un árbol está balanceado, pues una operación de búsqueda es mucho más eficiente porque, pues porque en cada comparación que haga, al descartar un subárbol, estoy descartando aproximadamente la mitad de los nodos. Mientras que en un árbol que no esté balanceado, por ejemplo, como en este, digamos, cuando yo comparo con el 6 y me doy cuenta que 16 es mayor que la llave de la raíz, que la llave de este nodo que estoy comparando, digo, descarto el subárbol izquierdo, pero a la izquierda no hay nada, no estoy descartando nada, ¿no? Entonces, ahí es ineficiente. De tal manera que yo puedo hablar de eficiencia en las operaciones y particularmente en las operaciones de búsqueda en los árboles binarios si esos árboles están balanceados. Pero el árbol binario de búsqueda como tal no me garantiza esa propiedad, ¿cierto? No me garantiza que estar balanceado, porque entre otras cosas, pues ya veíamos en su momento cuando hablamos de árboles que la formación o la regla de formación del árbol es que el primer nodo de una sucesión es el nodo raíz y a partir del siguiente elemento que se vaya a insertar se va acomodando a izquierda o derecha, ¿cierto? Entonces, esa propiedad pues no asegura el balance del árbol. ¿Qué pasa con los árboles rojinegros? Pues los árboles rojinegros lo que hacen es garantizarme que el árbol esté cercano a estar balanceado. Cercano, ¿por qué? Porque ya ustedes intuirán que el hecho de que los llamemos rojinegros es porque con ese árbol tienen que ver una propiedad relacionada con el color. Y es que adicionalmente a los campos que ya manejamos en los nodos, que es el campo key, el hijo izquierdo, el hijo derecho y el padre, pues hay otro campo que indica el color del nodo. Y ese color debe ser o rojo o negro, ¿de acuerdo? De tal manera que el colorear el árbol con los colores rojo o negro no se va a hacer de forma aleatoria, sino que hay una propiedad que indica cómo se deben colorear y al colorearlo siguiendo esa propiedad, el árbol rojinegro, que en esencia o en el fondo va a ser un árbol binario de búsqueda, va a estar balanceado en sus nodos negros, ¿ok? Y entonces eso me va a garantizar que las operaciones de búsqueda van a ser un poco más eficientes que en un árbol binario de búsqueda normal, ¿cierto? O si acaso iguales en un árbol de búsqueda binario de búsqueda balanceado. Entonces, habiendo dicho eso, pues en esencia, ¿qué es un árbol rojinegro? Es un árbol binario de búsqueda o un árbol de búsqueda binario que tiene un bit extra de almacenamiento por nodo o un campo de almacenamiento por nodo adicional, que es el color. Y ese color debe ser rojo o negro. ¿Ok? Todos los nodos tienen asociado un color que es o rojo o es negro. De tal manera, como les decía,
que cada nodo del árbol contiene los campos color, campo key, que es el dato propiamente dicho, el left, que es el hijo izquierdo, right, el hijo derecho, y p, que es el padre. ¿Vale? En ese orden de ideas, yo les decía que pues un árbol rojo y negro no se pinta aleatoriamente. Digamos que para poder, pues efectivamente que el árbol rojinegro me sirva o me permita optimizar las operaciones de búsqueda, el coloreado debe seguir unas reglas, de tal manera que los árboles rojinegros tienen un conjunto o deben cumplir un conjunto de 5 propiedades, ¿ok? La primera propiedad es la básica, que ya la mencionábamos. Todo nodo es o bien rojo o bien negro, es decir, no pueden haber nodos sin color. Adicionalmente, toda hoja nil es negra. ¿Cómo así que toda hoja nil? Resulta que para nosotros, digamos en términos de la estructura de datos, no vamos a interpretar aquí, por ejemplo, en este árbol que 2, 6, 10 y 15 son las hojas, sino que este 2 tiene un hijo izquierdo y ese hijo izquierdo es un nil, ¿cierto? Y tiene un hijo derecho y ese hijo derecho es un nil, es una referencia nula. Lo mismo el 6, pues la izquierda de 6 es nil y la derecha de 6 es nil. Y lo mismo para 10, izquierda y derecha son nil, ¿cierto? Y lo mismo para 15, izquierda y derecha son nil. O en el caso, por ejemplo, aquí de 6 y de todos los que no tengan algún hijo, 6 sí tiene un hijo derecho, pero el izquierdo de 6 es nil. De tal manera que nosotros vamos a interpretar las hojas no como el último nodo en el camino, sino como el nil, que es la última referencia de un nodo. ¿Vale? Y por definición, entonces vamos a interpretar o vamos a suponer que esos nil, esas referencias nulas, son de color negro. Entonces, por eso decimos, en el árbol todo nodo es rojo o es negro. Toda hoja, que son los nil, las vamos a considerar negras. La raíz del árbol siempre será negra. Si un ojo no, si un ojo, oíganme, si un nodo es rojo, entonces sus hijos son negros. ¿Eso qué quiere decir? Que pues nodos rojos no pueden tener hijos rojos, ¿no? Los nodos rojos solo pueden tener hijos negros. Los nodos negros pueden tener hijos rojos o negros, no importa. Y cada ruta simple, desde un nodo hasta una hoja descendente, contiene el mismo número de nodos negros, ¿vale? Esto es lo que me garantiza sobre todo la última, me garantiza la propiedad del balance de los nodos negros. ¿Por qué? ¿Y por qué hago la claridad? Porque en algunos casos de árboles rojinegros ustedes me van a decir, profe, pero ese árbol no está balanceado. Entonces, es que el árbol rojinegro debe estar balanceado en cuanto a sus nodos negros. ¿Ok? Entonces, bueno, las propiedades son esas. Cualquier árbol que no cumpla alguna de estas propiedades, pues no es un árbol rojinegro, o por lo menos no será un árbol rojinegro bien construido. Repito, todo nodo tiene un color que es o rojo o es negro. Las hojas las consideramos los nil y se consideran negras. La raíz del árbol será negra. Los nodos rojos solo pueden tener hijos negros. Y cualquier ruta o cualquier camino simple desde un nodo hasta una hoja descendente debe tener el mismo número de nodos negros. ¿Vale? Muy bien. ¿Es claro hasta ahí lo que hemos dicho, muchachos? Hello. Muy bien. Entonces miremos este caso. Este es un árbol rojo y negro. Verifiquemos las propiedades. Entonces, la primera propiedad me dice, todo nodo es rojo o es negro, efectivamente, ¿cierto? La segunda propiedad me dice que toda hoja nil es negra, ¿cierto? Las hojas son los nil y son negros. Los nodos rojos son, bueno, la raíz del árbol es negra, la raíz del árbol es negra. Los nodos rojos solo pueden tener hijos negros, los nodos rojos
todos los nodos rojos solo tienen hijos negros, ¿cierto? Y cualquier camino, desde un nodo hasta una hoja descendente, tiene la misma cantidad de nodos negros. Si contamos, por ejemplo, el camino desde la raíz, pues todo camino que parta desde la raíz hasta un nil debe tener la misma cantidad de nodos negros, ¿cierto? Si parto, no lo cuento al mismo, no cuento el mismo nodo que salgo, entonces, del que salgo. Entonces, si me voy por este camino, tengo por aquí uno, dos nodos negros. Otro camino es uno, dos nodos negros, ¿cierto? Uno, dos por acá. Por este otro camino, uno, dos nodos negros. Uno, dos nodos negros. Por acá, uno, dos nodos negros. 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 Entonces cumple la propiedad de árboles rojinegros. Todo camino desde la raíz hasta una hoja descendente tiene la misma cantidad de nodos negros. Y esa propiedad se debe cumplir si cojo cualquier otro nodo, ¿no? Yo podría mirar desde 17, pues cualquier camino desde este nodo 17 hasta una hoja descendente debe tener la misma cantidad de nodos negros y se cumple para que sea rojinegro. ¿Ok? Vamos a ver en un momento que ese conteo lo vamos a llamar la altura negra del árbol. ¿Ok? O la altura negra del nodo también. Miremos este otro caso. Entonces, bueno, hemos dicho que los NIL son las hojas y que asumimos que los NIL son negros, ¿vale? En ese orden de ideas, entonces, pues no es necesario, ya sabiendo que al final de cada camino encontramos un NIL, no es necesario que los dibujemos. Ya sabemos que aquí al final siempre habrá un NIL, ¿no? Aquí habrá un NIL, 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 y sabremos que al final de estos caminos esos NIL se van a considerar negros, ¿vale? Verifiquen ustedes, por favor, si ese árbol cumple las propiedades de los árboles rojinegros. Y me cuentan. ¿Lo verificaron, chicos? Listo. Julián dice que sí, efectivamente.
¿cierto? Miremos, todo nodo rojo es negro, los nil ya asumimos que son negros, la raíz es negra, ¿cierto? Los nodos rojos solo tienen hijos negros, entonces, pues, ¿cuáles son los hijos de estos rojos de por acá? Pues son los nil, que los asumimos negros. Y la cantidad de nodos negros desde cualquier camino, pues verifiquemos desde la raíz hasta una hoja, debe ser la misma, ¿no? Entonces, desde la raíz sería 1, 2, 3 por acá con este nil, 1, 2, 3 con este nil o 3 con este nil, 1, 2, 3 con este nil o 3 con este nil, 1, 2, 3 con este nil o 3 con este nil, 1, 2, 3 con este nil o 3 con este nil, 1, 2, 3 con este nil, 3 con este nil, 1, 2, 3 con este nil, 3 con este nil. ¿Vale? De tal manera que, pues efectivamente, ese es un árbol rojo y negro. ¿Ok? Entonces les decía que ese conteo de los nodos negros en un camino lo llamamos la altura negra. Decir que la altura negra de cualquier nodo X en un árbol rojinegro, que se denota por BH de X, es la cantidad de nodos negros en cualquier camino, desde ese nodo sin incluirlo hasta una hoja, ¿cierto? Hasta una hoja descendente. Ahora bien, en un árbol rojinegro con n nodos internos, la altura es de 2 por el logaritmo de n más 1 como máximo. Es decir, la altura máxima de un árbol rojinegro es 2 por el logaritmo de n más 1. Y eso hace que las operaciones de búsqueda, ¿cierto? Que implican la búsqueda como tal, el encontrar el máximo, encontrar el mínimo, encontrar el sucesor o el predecesor, se puedan implementar en un tiempo o del logaritmo de n en árboles rojinegros, que es más eficiente que hacer una búsqueda secuencial, ¿cierto? Porque si tuviéramos que hacer una búsqueda secuencial, ¿cuál sería el tiempo en el peor caso? A ver si se acuerdan, si le atinan, muchachos. Si yo tuviera que hacer una búsqueda secuencial, piensen que todos los nodos están en un mismo camino, o piensen en un arreglo, y tengo n datos y voy a buscar un dato en esa lista. En el peor de los casos sería O de n, como dice Andrés Julián, muy bien, ¿cierto? Porque en el peor de los casos tendría que comparar con los n datos en la secuencia o en el camino. Claramente el logaritmo de n pues es mejor tiempo que O de n, por lo tanto, y eso es en el peor caso, ¿no? En el peor caso, pues es mucho más eficiente que cualquier búsqueda secuencial. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Muy bien. Bueno, resulta que sí, muy bonita la cosa, que los árboles rojinegros, que las propiedades y las operaciones de búsqueda que se hacen más eficientes, pero resulta que a veces por operaciones de inserción o de eliminación, las propiedades de los árboles rojinegros se pueden hacer romper alguna de esas propiedades, ¿cierto? En principio, digamos, con base en la figura que está en la diapositiva, aunque la eliminación no es que funcione tan así, pero suponiendo que si tuviéramos que eliminar este nodo negro que está aquí y lo reemplazáramos por su descendente, ¿cierto? Por su sucesor mejor, el sucesor es 6, en teoría ese nodo 6 debería pasar a ocupar la posición del nodo que estoy eliminando, ¿cierto? ¿Qué pasa si al eliminar este nodo negro que está tachado, lo reemplazo por su sucesor? Profe, pues cuando uno lo reemplaza por el sucesor, o sea, el 2 tenía que tener como hijo no puede ser rojo, ¿no? Y Exactamente. pues obviamente se tiene que, en este caso, convertir a negro, entre comillas,
y luego pues no sería un árbol rojinegro porque pues no llegarían los mismos caminos a Nil, o sea, habría un punto más por el lado izquierdo. Exactamente. Muy bien. Pues justamente eso. Entonces, si yo reemplazo ese nodo que está tachado por su sucesor que es rojo, lo primero que se rompe es la propiedad de que los nodos rojos solo pueden tener nodos negros, hijos negros, ¿cierto? Porque quedaría 6 rojo con un hijo izquierdo 2 rojo. Ahí habría eh, un quebrantamiento de la propiedad, ¿cierto? Lo mismo sucede con las inserciones. Me voy a volver por aquí. Pensemos, ¿qué pasa si yo quisiera insertar? Bueno, aunque en las inserciones no hemos visto la propiedad, se los voy a adelantar. Resulta que en la construcción del árbol rojinegro, todo nodo nuevo que entre al árbol entra de color rojo. Entonces, si yo quisiera insertar un nodo, por ejemplo, con llave 15 en ese árbol, dado que en la inserción todo nodo nuevo entra de color rojo, pues habría también una violación o un quebrantamiento de la propiedad. ¿Por qué? Porque 15 es mayor que 12 y iría por la izquierda. 15 es igual a 15, entonces va por la izquierda porque realmente por la izquierda dan menores iguales que la raíz, va por la izquierda, 15 es mayor que 13 va por la derecha y 15 es mayor que 14 va por la derecha, ¿no? Entonces quedaría aquí ese nodo nuevo, 15, rojo con padre rojo. Entonces quebrantamiento de las propiedades. Para evitar ese problema, entonces hay que aplicar un proceso que es el proceso de rotación o las rotaciones simples. ¿Qué quiere decir rotar? Rotar es mover o reacomodar los nodos de un árbol de tal manera que no se quebrante la propiedad de construcción del árbol binario de búsqueda, porque recordemos que de fondo, en esencia, es un árbol binario de búsqueda, ¿cierto? Es decir, ¿qué es un árbol rojinegro? Un árbol binario de búsqueda en el que los nodos son o bien de color rojo o bien de color negro, ¿ok? Con todo el conjunto de propiedades. Entonces, la rotación me permite reacomodar los nodos, repito, sin que se quebrante la propiedad de orden del árbol binario de búsqueda, que me dice que por la izquierda van menores o iguales que la raíz y que por la derecha van los mayores que la raíz. Entonces, miremos cómo funciona el tema de las rotaciones. Y aquí nos vamos a desprender temporalmente del color, porque la rotación puede ser aplicable incluso en árboles que no sean rojinegros. Ok, regálenme un segundito, ya estoy con ustedes nuevamente. Bien, muchachos. Entonces miremos cómo funciona el tema de las rotaciones. Miremos la figura de abajo. Tenemos dos árboles binarios, ¿cierto? En la izquierda y en la derecha hay dos árboles binarios. El árbol de la izquierda es un árbol que tiene raíz en un nodo X, ¿cierto? Tiene un subárbol izquierdo que lo llamamos alfa, y en la derecha tiene un subárbol con una raíz en Y, subárbol izquierdo beta y subárbol derecho gamma. Si yo quiero hacer una rotación a la izquierda del nodo X, que es lo que se muestra en el árbol de la derecha, ¿qué ocurre? A rotar a la izquierda el nodo X implica que ese nodo que voy a rotar a la izquierda baja a ocupar la posición de su hijo izquierdo, es decir, X baja la posición de alfa. Su hijo derecho sube a ocupar su posición. Entonces, miren,
X bajó, su hijo derecho sube a ocupar la posición, Y sube como raíz del árbol, los extremos se mantienen, alfa sigue siendo su árbol izquierdo de X y gamma sigue siendo su árbol derecho de Y, ¿cierto? Y el subárbol que está en medio de los dos que se movieron, porque los dos nodos que se mueven realmente son X y Y, cambia de padre. Beta deja de ser hijo izquierdo de Y para pasar a ser hijo derecho de X. ¿Ok? Esa es la rotación hacia la izquierda. Y miremos que efectivamente las propiedades no se alteran, porque sabemos que si alfa es un subárbol izquierdo de X, pues digamos que todo lo que está en alfa, omitamos por ahora los iguales para no enredarnos, todo lo que está en alfa es menor que X, ¿cierto? Todo lo que está en alfa es menor que X. ¿Ok? Todo lo que está en gamma es mayor que Y. Y todo lo que está en beta es mayor que X y es menor que Y, ¿cierto? ¿Por qué? Porque beta está por la derecha de X y por la izquierda de Y. Cuando yo roto X a la izquierda, que X baja, Y sube, los extremos se mantienen y beta cambia de padre, pues alfa sigue estando en la izquierda de X, de tal manera que alfa yo sé que sigue siendo menor que X, ¿cierto? No se modificó. Gamma sigue estando en la derecha de Y, por lo tanto lo que está en gamma sigue siendo mayor que Y. No cambió. Y beta, que fue el que cambió de padre, ¿cierto? Al estar en la derecha de X debe ser mayor que X, pero sigue estando en la izquierda de Y. Por lo tanto sigue siendo menor que Y. No se modificó. ¿Es claro? Entonces, miren que la rotación lo que hace es reacomodar nodos sin que se alteren las propiedades o la propiedad particularmente de búsqueda, de construcción o de formación del árbol binario de búsqueda. ¿De acuerdo? Edinson, apenas veo 3 punticos. ¿Qué era? No, profe, de un momento cuando usted quedó callado pensé que se había ido el audio o algo así, pero no, ya. Ah, no, porque les dije, denme un minutico. Ah, bueno, no, sí, entonces estaba elevado. Pues. Y literal me tomé uno, ¿no? Soy así de medido. Bien. Entonces, ahora, si miramos en la imagen de derecha a izquierda, pues lo que vemos de derecha a izquierda, como indica la flecha, es una rotación a la derecha del nodo Y. Entonces, rotar a la derecha al nodo Y implica que Y baja a ocupar la posición de su hijo derecho, su hijo izquierdo, que es X, sube a ocupar su posición, entonces Y baja, X sube, nuevamente los extremos se mantienen, gamma sigue siendo hijo derecho de Y, alfa sigue siendo hijo izquierdo de X, ¿cierto? Y beta, que es el que está en medio de los dos que se están moviendo, cambia de padre. Beta deja de ser hijo derecho de X y pasa a ser hijo izquierdo de Y. Y la verificación pues de que efectivamente el orden o la propiedad de orden del árbol binario de búsqueda no se altera, pues es esta misma, ¿no? Si beta aquí está a la derecha de X es porque es mayor que X y está por el lado de los hijos izquierdos de Y es menor que Y, pues cuando yo lo muevo acá y cambio de padre, está directamente en la izquierda de Y, significa que es menor que Y, y está por el lado de los hijos derechos de X, significa que es mayor que X. No se altera la propiedad. De tal manera que cuando ustedes tengan que hacer una rotación y tienen dudas si la rotación quedó o no quedó bien hecha, pues la forma es verificar que efectivamente la propiedad de orden del árbol binario de búsqueda no se haya alterado. No puede suceder que luego de la rotación queden mayores por la izquierda o que queden menores por la derecha. ¿Vale? Ese proceso de rotación, como les decía y como dice aquí, es necesario, ¿cierto?, para preservar las propiedades de los rojinegros en operaciones de inserción y eliminación, que es cuando
el árbol se puede alterar en la propiedad, particularmente en la propiedad que dice que los nodos rojos solo pueden tener hijos negros, o en la propiedad que dice que cualquier camino simple desde un nodo hasta una hoja descendente debe tener la misma cantidad de nodos negros. ¿Ok? Entonces se soluciona con la rotación, que ya lo vamos a ver pues ahorita que miremos la inserción particularmente. Entonces, bueno, tenemos aquí el algoritmo de rotación. No lo voy a seguir todavía, ahorita lo seguimos. Primero miremoslo con este ejemplo y luego nos llevamos la imagen para hacer la rotación. Si yo quiero hacer una rotación a la izquierda del nodo 15, por ejemplo, siendo ese el nodo X, pues el resultado lo encontramos abajo. Antes que mostrar el ejemplo como tal de cómo se movieron los nodos, entonces vale la pena hacer una aclaración y es que no es obligatorio que se rote siempre la raíz del árbol. Yo podría rotar la raíz del árbol si es necesario, ¿cierto? Pero yo puedo rotar cualquier nodo. Entonces, pilas, porque aquí hay un punto en el que suelen confundirse cuando están haciendo rotaciones. Y es que el subárbol que se mueve o que se transforma es el subárbol que tiene raíz en el nodo que estoy rotando. Me explico. Si yo quiero rotar el nodo 15 a la izquierda, eso significa que lo que se va a mover, ¿cierto? Lo que se va a reacomodar es todo el subárbol que tiene raíz en 15. Lo que no hace parte de ese subárbol, es decir, todo esto que está de esta raya que estoy trazando hacia la izquierda, se queda intacto. Miren que esto se quedó intacto, esto no se mueve. Lo que se mueve es el subárbol que tiene raíz en el nodo que estoy rotando. Si yo voy a rotar a la izquierda 15, entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho, el nodo que quiero rotar a la izquierda baja a ocupar la posición de su hijo izquierdo, 15 baja la posición de 12, ¿cierto? 15 bajó, su hijo derecho sube a ocupar su posición, 22 sube a la posición de 15, los extremos se mantienen, es decir, 12 sigue siendo hijo izquierdo de 15, 25 sigue siendo hijo derecho de 22, y el subárbol que está en medio de los dos que se movieron cambia de padre. Deja de ser hijo izquierdo de 22, ¿cierto? El 17, para ser hijo derecho de 15, con todos sus descendentes. Entonces, 17 ya no va a ser el hijo izquierdo de 22, sino que pasa a ser el hijo derecho de 15, con todos sus descendentes como estén. ¿Vale? Si miramos el árbol de abajo sigue siendo un árbol binario de búsqueda. Ahí está, ahí no estamos hablando todavía de colores, ¿no? Simplemente estamos haciendo la rotación, garantizando que la propiedad del árbol binario de búsqueda se mantenga. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Bueno, creo que no hay pregunta. Entonces, ahora sí, llevémonos esto para mirar el algoritmo, para seguir el algoritmo. Traigámonos, no, mejor me voy a traer solo una partecita.
y me va a traer el algoritmo. Miremos entonces, voy a rotar el nodo 15, es decir, que 15 va a ser mi X, ¿cierto? Eso implica, como les decía, que todo lo que no hace parte de ese subárbol, o del subárbol que tiene raíz en 15 queda igual, de tal manera que 9 se queda igual y todo lo que está a la izquierda de 9 se queda igual. 6 sigue estando a la izquierda de 9, 2 sigue estando a la izquierda de 6 y 7 sigue estando a la derecha de 6. Miremos qué pasa por acá. Entonces dice, a Y asígnale la derecha de X, ¿cierto? Entonces a Y le asigno la derecha de X. Derecha de X es 22, este es Y que está aquí marcado también. A la derecha de X, asígnele la izquierda de Y. Es decir, a la derecha de X ya no va a apuntar a 22, sino que va a apuntar a la izquierda de Y. Es decir, que esto por acá, esta referencia se va a romper y este va a venir a apuntar por acá. Al padre de la izquierda de Y, asígnele X. La izquierda de Y es 17, al padre de 17 ya no va a apuntar a 22, sino que va a apuntar a X, que es 15. Es decir, esto completa la referencia de acá arriba. Al padre de Y, asígnele el padre de X. Es decir, que el padre de Y ya no va a ser X, sino que va a ser el padre de X. Es decir, que va a estar colgado o va a depender de 9. Si el padre de X es nil, el padre de X no es nil, entonces me voy a la línea 7. Si X está en la izquierda de su padre, este if X igual left p de X es si X es un hijo izquierdo, o si X está en la izquierda de su padre. X es un hijo izquierdo, no, X es un hijo derecho, me voy a la línea 9. Entonces, a la derecha del padre de X, a la derecha de 9, asígnele Y, es decir, que la derecha de 9 ya no va a ser 15, sino que, completo aquí la referencia, va a ser 22. A la izquierda de Y, asígnele X, es decir, que la izquierda de 22 ya no va a ser 17, sino que la izquierda de 22 va a ser 15. Y al padre de X, asígnele el padre de Y, es decir, que el padre de X ya no va a ser 9, sino que va a ser Y, que es completar esta referencia acá. Y listo, ahí quedó. Entonces, si usted coge esto que está aquí tachado, voy a ponerlo en otro color. Esta referencia que había aquí ya se perdió. Esta referencia que había por acá ya se perdió, ¿cierto? ¿Qué me queda? Pues si usted coge y estira ese árbol, que es el que voy a dibujar acá abajo, esas bolas, pues entonces de 9 quedó 22, ¿cierto? A la izquierda de 22 quedó esta. Aquí me faltó esta referencia, tampoco está allá. A la izquierda de 22 está 15. ¿Cierto? Y listo, las demás referencias se mantienen igual, es decir que la izquierda de 15 es 12, ¿cierto? La derecha de 22 sigue siendo 25 y aquí me faltó poner el 17. Aquí, la derecha de 15 es esta referencia, es 17. Y la derecha de 17 sigue siendo 20. Y listo. Ese es el árbol rotado, pues que debe coincidir con este que tenemos acá en la figura. ¿Están de acuerdo?
muchachos. Sí, profe. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, de manera similar, pues es el algoritmo para rotar a la derecha. Es decir, que hacer el algoritmo de rotación a la derecha, pues solamente implicará intercambiar las palabras left y right, ¿cierto? Y la lógica es exactamente la misma. Entonces, ahora sí miremos cómo funciona la inserción en los árboles rojinegros. Entonces, lo primero, como yo les había dicho, como en el fondo del árbol rojinegro, ahí es un árbol binario de búsqueda, pues la inserción del nodo se hace como insertando un nodo en un árbol binario de búsqueda. Es decir, empiezo a buscar el espacio donde lo puedo meter comparando desde la raíz. Si el nodo que voy a insertar es menor o igual que la raíz, irá por la izquierda. Si es mayor que la raíz, irá por la derecha hasta que encuentre un nil y ahí es donde se acomode. Adicionalmente, como el nodo tiene que entrar con un color, los nodos nuevos siempre entran de color rojo. Ese es el segundo paso. Se colorea de rojo el nodo insertado. Y el tercer paso es modificar el árbol, recoloreando los nodos y haciendo rotaciones para garantizar las propiedades de los rojinegros. Es decir, el tercer paso es garantizar que las propiedades de los árboles rojinegros se cumplen. Y en ese proceso, pues a veces es necesario o será necesario hacer una rotación, que eso mismo el algoritmo nos lo va a decir. Entonces, si miramos la inserción, pues el lado, aquí hay dos algoritmos, RB-insert, TZ, es el algoritmo de insertar el nodo Z en un árbol T, ¿cierto? Las líneas de la 1 a la 15 son el mismo algoritmo de inserción en un árbol binario de búsqueda, tal cual como lo vimos hace 15 días. ¿Qué tiene de nuevo las líneas 16 y 17? La línea 16, ¿qué dice? Que a ese nodo nuevo que se insertó se le asigna el color rojo, ¿cierto? Y la línea 17 invoca el segundo algoritmo, que es el RB-insert-fix-up. Este RB-insert-fix-up es el algoritmo que garantiza el cumplimiento de las propiedades de los rojinegros. Este es el algoritmo que garantiza el cumplimiento de las propiedades de los rojinegros. Entonces, ¿qué hace reinsert fixup? Pues recibe nuevamente el árbol y el nodo que estoy insertando, ¿cierto? Y lo que hace es verificar primero si se cumplen o no se cumplen, digamos, si hay un incumplimiento de las propiedades. Realmente en la inserción, el único problema de incumplimiento de propiedades que pueda haber es que el nodo insertado que es rojo haya quedado como hijo de un nodo rojo, ¿vale? Entonces, la primera línea lo que hace es eso, es verificar si el padre es un while, ya ahorita les explico por qué, pero en principio es verificar si el color del padre, el nodo que inserte es rojo, hay un incumplimiento de las propiedades. ¿Ok? Si no, digamos, si el nodo que entró rojo quedó colgado de un nodo negro, pues ahí termina y listo. Se verifica que el color de la raíz sea negro, se reasigna el color negro a la raíz y listo. Pero si el color del padre del nodo que se insertó es rojo, hay un incumplimiento de las propiedades, entonces ahí tiene sentido el while. ¿Por qué? Porque hay que empezar a hacer rotaciones, ¿cierto? Y a recolorear, y en ese proceso, pues puede ser que solucione el problema abajo, pero se me genere el problema más arriba. Por eso dice mi while el color del padre de Z sea rojo. Entonces, mientras que el color del padre de Z sea rojo, que en la primera ejecución es el nodo que inserté, pero luego puede ir variando, pues lo que hace es ir verificando ciertos casos, ¿no? Digamos que el algoritmo se puede entender como la evaluación de 3 posibles casos que implican
rotaciones o recoloreado de nodos. Ya los vamos a mirar como de forma más detallada. En realidad, este algoritmo que aquí se ve como de 16 líneas, es un algoritmo de 30 líneas. ¿Por qué? Porque aquí la línea 15 dice, de lo contrario, else, que es el else de este if que hay por acá arriba, haga lo mismo, pero intercambiando izquierdas y derechas. Es decir, que este algoritmo tiene otras 14 líneas como estas en las que se intercambian las palabras derecha e izquierda. Entonces, miremos. Supongamos que vamos a insertar el nodo con llave 4 en ese árbol rojinegro, ¿cierto? Entonces, como la inserción se hace, como se hace en cualquier árbol binario de búsqueda, pues 4 comparamos con la raíz es menor que 11, ¿cierto? Va por la izquierda, es mayor que 2, va por la derecha, es menor que 7, va por la izquierda y es menor que 5, va por la izquierda. Entonces 4 debe quedar aquí a la izquierda de 5, ¿cierto? De tal manera que al quedar 4 a la izquierda de 5 y cumpliendo lo que me dice el algoritmo, que el nodo nuevo entra de color rojo, pues queda 4 rojo a la izquierda de 5 rojo. ¿Qué ocurre ahí? Que un nodo rojo no puede ser padre de un nodo rojo también. Exactamente. Un nodo rojo no puede ser padre de otro nodo rojo. Entonces eso implica que hay que reacomodar el árbol. Entonces el algoritmo se puede interpretar como estos casos. Entonces quedó efectivamente el nodo rojo a la izquierda de otro nodo rojo y los casos que evalúa el algoritmo Revisor FixUp son estos. Primer caso, sea X el nodo rojo con padre rojo, 4 es el nodo rojo con padre rojo. Si el tío de X es rojo, ¿quién es el tío de 4 ahí? Vendría siendo como el hijo derecho de 7, ¿no? Exactamente, muy bien. Es decir, 8. 8 es el tío de 4. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es el hermano del papá. Entonces, si el tío de X es rojo, 8 es el tío, es rojo, sí, cumple caso 1. Se colorean de negro su padre y su tío y de rojo a su abuelo. Es decir, se colorea de negro 5 y 8 y de rojo su abuelo que es 7. Entonces queda 5 negro, 8 negro, ¿cierto? Y 7 queda rojo. Entonces, resolví el problema aquí, ¿cierto? Ya aquí no tengo, en el nodo 4 ya no tiene un, que es rojo, no tiene un padre rojo. Pero, ¿qué ocurrió? El problema subió a 2 y 7. El problema subió. Entonces, ya me llevé el problema a otro lugar. Esa es la razón por la cual aquí en el algoritmo de Revenser FixUp dice, mientras que el padre de Z sea rojo, que aquí en el ejemplo lo estamos llamando X, entonces ahora X va a ser este nodo rojo con padre rojo y el color sigue siendo, el color del padre sigue siendo rojo. Ahora el problema es acá. Él vuelve y juega. Reviso el caso 1, dice, sea X el nodo rojo con padre rojo, si el tío de X es rojo, ¿quién es el tío de X ahí? ¿Quién es el tío de 7? 14. 14, muy bien. Dice, ¿el tío de X es rojo? No. El tío de X es negro, entonces no cumple caso 1. Nos vamos a evaluar caso 2. Entonces, sea X el nodo rojo con padre rojo. Si el tío de X es negro, 14 es el tío de 7, es negro, sí. Y X es un hijo derecho. X es un hijo derecho, sí. X está a la derecha de 2. Entonces se hace una rotación a la izquierda del padre de X. Rotar a la izquierda del padre de X es hacer una rotación a la izquierda de 2. Y recordemos que eso implica que todo lo que no haga parte de ese subárbol se queda igual. Todo esto queda igual. Si 2 se va a rotar a la izquierda, entonces 2 baja a ocupar la posición de su hijo izquierdo, 2 baja a 1. Su hijo derecho, que es 7, sube a ocupar su posición, 7 sube a ser raíz de ese subárbol.
Los extremos se mantienen. 1 sigue estando a la izquierda de 2 y 8 sigue estando a la derecha de 7. Y el subárbol que está en medio cambia de padre. 5 deja de ser hijo izquierdo de 7 para pasar a ser hijo derecho de 2. Entonces me queda este árbol, ¿no? 2 bajó a la izquierda, su hijo derecho subió a ocupar su posición, los extremos se mantuvieron y el subárbol que está en medio cambió de padre. Y ahí termina el caso. ¿Qué ven ahí? Que a pesar de que hice la rotación, el problema no se solucionó, ¿cierto? El problema como que se transformó, pero sigo teniendo el problema de un nodo rojo con padre rojo, ¿de acuerdo? Que ahora 2 es el nodo rojo que tiene a 7 rojo como padre. Entonces sigo teniendo el problema del incumplimiento de la propiedad, de una de las propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, miremos los casos nuevamente. Entonces, el primer caso decía sea X el nodo rojo con padre rojo. Si el tío de X también es rojo, ¿quién es el tío de 2 ahí? ¿14 otra vez, no? Sigue siendo 14, muy bien, y es negro, entonces no cumple el caso 1. Miremos el caso 2. Sea X el nodo rojo con padre rojo, si el tío de X es negro, sí, y X es un hijo derecho, pues no, resulta que ahora 2, que es el del problema, es un hijo izquierdo, está a la izquierda de 7. Entonces no cumple caso 2. Vámonos a mirar el caso 3. Sea X el nodo rojo con padre rojo, si el tío de X es negro, sí, y X es un hijo izquierdo, X está a la izquierda de su padre, sí, entonces se colorea de negro a su padre, 7 de negro, se colorea de rojo a su abuelo, 11 de rojo, y se hace una rotación derecha del abuelo de X, es decir, 11 rota a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que 11 va a ocupar la posición de 14, 7 pasa a ocupar la posición de 11, los extremos se mantienen y el subárbol que está en medio, que es el nodo 8, cambia de padre, ¿no? Entonces, 11 rojo, 11 que ya se coloreó de rojo, baja a la derecha, 7 que está de negro, se recoloreó de negro, sube a ocupar la posición de 11, queda como raíz del árbol. Los extremos se mantienen, es decir, la izquierda de 7 es un subárbol con raíz en 2, con todos sus descendentes. Y 15, que es el subárbol derecho de 14, sigue siendo el subárbol derecho de 14, ¿cierto? Y el subárbol que está en medio cambió de padre, ¿no? 8, que era subárbol o hijo derecho de 7, pasó a ser hijo izquierdo de 11. Y listo. Ahí ya terminamos. ¿Por qué? Porque pues ya no tengo nodos rojos con padres rojos. Y el árbol resultante es un árbol rojinegro, porque cumple las 5 propiedades. Todo nodo es rojo o es negro. Los nodos rojos solo tienen hijos negros. La raíz del árbol es negra, ¿cierto? Los nil asumimos que son negros. Y todo camino desde un nodo hasta una hoja descendente tiene la misma cantidad de nodos negros. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos? Profe, y en caso de que haya que evaluar la condición de que tiene que tener los mismos caminos para lo de ser negro, o sea, hasta Nil, de camino hasta Nil tiene que tener la misma cantidad de nodos negros por cada camino que haya. También el algoritmo tiene esa condición, o sea, para Digamos, evaluarlo. ahí está implícita en los procesos de rotación y de recoloreado, implícitamente le está garantizando que se cumpla lo de la altura negra, que la altura negra sea igual. Por ejemplo, si contamos desde aquí, desde 7, recordemos que el nodo de salida no se cuenta, entonces tendría 1 y 2 con el nil por acá, o 1, 2 con el nil por acá, o 2 con el nil por acá, 1, 2 con el nil de acá, 1, 2 con este nil, o 2 con este nil, 1, 2 con este nil, o 2 con este nil, o 2 con este nil. No, digamos, no hay en el algoritmo una condición
explícita que cuente los negros, pero el proceso de rotación y de recoloreado que ya está garantiza que las alturas negras se cumplen también. ¿De acuerdo? Ah, listo, profe, gracias. Vale. Entonces, pilas que esto que hemos hecho, sin que ustedes se hayan dado cuenta, ocurrió para una partecita del algoritmo, que es esta. Dice, en todos los casos ocurrió, este if fue verdadero y por eso cumplimos este algoritmo tal cual como está aquí. En la línea 2, el if lo que evalúa es si el padre de z está en la izquierda de la izquierda del padre, está en la izquierda del padre de z, es decir, si el padre de z es un hijo izquierdo. Si ustedes se fijan en el ejemplo, en todos los casos, el padre de x, que era el nodo rojo, era un hijo izquierdo, ¿no? Entonces miremos acá. Nodo rojo con padre rojo, 5 es un hijo izquierdo. Luego cuando aplicamos el caso 2, nodo rojo con padre rojo, 2 era un hijo izquierdo. Y cuando aplicamos el caso 3, nodo rojo con padre rojo, 7 era un hijo izquierdo. ¿Ok? De esos casos se aplican tal cual para cuando el padre de X es un hijo izquierdo. ¿Cierto? Que es lo que dice aquí. Estos casos se aplican cuando el padre de X es un hijo izquierdo. Que es lo que aquí en el algoritmo evalúa en la línea 2. Si el padre de X es un hijo izquierdo, aplica esto. ¿Qué pasa cuando el padre de X no es un hijo izquierdo? Digamos, si eso es falso, venimos a la línea 15 y dice, de lo contrario, lo mismo, es decir, lo mismo que está en todo este bloque, pero intercambiando izquierdas y derechas. ¿Ok? Entonces, que eso es lo que yo tengo por acá en la nota. En el caso en el que el padre de X sea un hijo derecho, se aplican los mismos casos intercambiando derecha e izquierda. Decir que si el padre X es un hijo derecho, el caso 1 no se afecta porque no la derecha ni izquierda, ¿cierto? Pero el caso 2 diría, sea X el nodo rojo con padre rojo, si el tío de X es negro y X es un hijo izquierdo, entonces se hace una rotación derecha del padre de X. Y el caso 3 diría, sea X el nodo rojo con padre rojo, si el tío de X es negro y X, perdón, es un hijo derecho, entonces se colorea de negro a su padre, de rojo a su abuelo y se hace una rotación izquierda del abuelo de X. De tal manera que cuando hagan la inserción y haya un incumplimiento de las propiedades, porque hay un nodo rojo con padre rojo, lo primero que hay que hacer es verificar el color del padre del nodo. ¿Ok? El color del padre, no, perdón, la posición del padre del nodo, ¿cierto? Si el padre del nodo rojo es rojo y además es un hijo izquierdo, se aplican los casos así tal cual como están. Pero si es un hijo derecho, simplemente se cogen los casos 2 y 3 y se intercambian las palabras derecha e izquierda. ¿De acuerdo? O si quieren, pues hagamos por acá una inserción para darlo un poco más claro. Voy a llevarme, a ver, por aquí, ¿quién se quedó con un nodo rojo? Miremos aquí. Voy a llevar este nodo, este árbol, para que hagamos un ejemplo. Por el otro lado.
Entonces me llevo aquí un truquito para tapar. Y me voy a traer los casos para tenerlos allá a la mano. Caso 1. Caso 2. Entonces vamos a decir aquí lo siguiente. Cuando el padre de X es hijo derecho. Cuando el padre de X es hijo derecho, decimos que se intercambian derechas e izquierdas, ¿no? Entonces el caso 2 diría, sea X el nodo rojo con padre rojo, si el tío X es negro y X es un hijo, que no será derecho, sino izquierdo, entonces se hace una rotación derecha del padre de X. Sea el caso 3, sea X el nodo rojo con padre rojo, si el tío X es negro y X es un hijo derecho, entonces se colorea de negro a su padre, se colorea de rojo a su abuelo y se hace una rotación izquierda del abuelo de X. ¿Ok? Entonces, ojo, cuando el padre de X es hijo derecho. Supongamos que vamos a insertar el nodo 20 en el árbol, ¿cierto? Entonces, insertar el nodo 20 implica primero ponerlo en el árbol binario de búsqueda de fondo. Entonces, 20 es mayor que 11 va por la derecha, ¿cierto? 14. 20 es mayor que 14 va por la derecha y 20 es mayor que 15 va por la derecha. Entonces, 20 quedaría aquí, ¿cierto? Y este será mi nodo X. Claramente ahí tenemos un incumplimiento de la propiedad de los rojinegros. Tengo un nodo rojo con padre rojo, ¿cierto? Un nodo rojo con hijo rojo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar la posición del padre de X, ¿no? La posición del padre de X, que es 15, es derecha. Hay que tenerlo presente. Sea X el nodo rojo, empezamos a aplicar los casos. Sea X el nodo rojo con padre rojo. Si el tío de X es rojo, ¿quién es el tío de X? Sería Nil, o sea que sería negro. Sería Nil. Exactamente. Sería el Nil que está aquí a la izquierda de 14, que es negro. No cumple la propiedad, no cumple el caso 1. Entonces nos vamos al caso 2. Sea X el nodo rojo con padre rojo. Si el tío de X es negro, sí, es el Nil que está aquí, y X
y X es un hijo izquierdo, ¿no? ¿Por qué intercambio derecha a izquierda? Porque la posición del padre es derecha. Entonces, ¿y X es un hijo izquierdo? ¿X es un hijo izquierdo? No, X es un hijo derecho. Entonces me voy al caso 3. Sea X el nodo rojo con padre rojo, si el tío X es negro, pues este negro de acá, y X es un hijo derecho, si X es un hijo derecho, entonces se colorea de negro a su padre, es decir que 15 se pone negro. Esto que estoy haciendo aquí es una forma que es práctica para los exámenes, ¿no? Que uno no está cambiando de color, entonces lo que yo hago es irle poniendo los colorcitos nuevos ahí con la letra. Entonces, 15 se vuelve negro, ¿cierto? Se colorea de negro a su padre, se colorea de rojo a su abuelo, es decir que 14 se pone rojo, y se hace una rotación izquierda del abuelo de X, es decir que 14 baja a la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todo lo que está a la izquierda de este nodo, que es el que se va a rotar, digamos, todo lo que no haga parte del subárbol que tiene raíz en el nodo que se va a rotar, queda igual. 11 sigue siendo la raíz del árbol. A la izquierda de 11 sigue estando 2, ¿cierto? Los hijos izquierdo y derecho de 2 siguen siendo 1 y 7 negros común y corriente. Entonces aquí hay 1 y 7 negros común y corriente. Y los hijos de 7 siguen siendo 5 y 8 rojos sin problema. 5 y 8. ¿Vale? Ahora sí, lo que se va a rotar, que es 14. Entonces dice que 14 baja o se rota a la izquierda, quiere decir que baja. Por lo tanto, su hijo derecho, que es 15, sube a ocupar su posición, ¿cierto? Y 15 sube negro. Entonces, 15 sube negro. 14 rotó a la izquierda, entonces bajó a la izquierda como rojo. 14 bajó a la izquierda como rojo. Los extremos se mantienen, pues el extremo de 14 es nil y el extremo de 15, pues es 20 que está rojo. Y el subárbol que está en medio de los que se movieron son estos dos, pero no hay un subárbol en medio, cambia de padre, es decir, que ahí termina, ¿vale? Y ese es el árbol resultante rojinegro. Verifiquemos que efectivamente se cumplan las propiedades. Todo nodo de rojo es negro, sí. Las hojas nil asumimos que son negras. Los nodos rojos solo tienen hijos negros, ¿cierto? La raíz del árbol es negra. Y la misma cantidad de nodos negros en cualquier camino, desde un nodo hasta una hoja descendente. Si lo miramos desde 11, pues aquí hay un negro y 2 por el nil de acá o 2 por el nil de acá. Un negro, 2 por el nil de acá, 2 por el nil de acá. 1, 2 por este nil o 2 por este nil. Y por aquí, 1, 2 por este nil o por este nil. 1, 2 por este nil o 2 por este nil. Es decir, que el árbol resultante resulta ser también rojinegro. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Hola. Muy bien. Listo. Lo que nos queda entonces es... Ok, perfecto. Espérenme que no sé por qué estoy... Listo. La eliminación. Entonces, al igual que en el caso de la inserción, el RB tree delete funciona de manera similar a cómo se elimina un nodo en un árbol binario de búsqueda. Es decir, que este algoritmo, las líneas 1 a la 14, es la eliminación común y silvestre de árboles binarios de búsqueda. ¿Dónde está lo nuevo? Lo nuevo son las líneas 15 a la 17. La línea 15 evalúa si el color de Y es negro, porque ese Y es el nodo que físicamente se retira del árbol. ¿Ok? Entonces, digamos que en el caso de la eliminación, pues realmente
hay un incumplimiento de las propiedades cuando yo quito del árbol un nodo que es negro, ¿cierto? Cuando el nodo que quito del árbol, físicamente del árbol, no es negro, sino rojo, termina con la eliminación normal porque el resultante no altera las alturas negras. Pero si retiro un nodo negro, pues se alteran las alturas negras y por lo tanto hay que reacomodarlo. ¿Vale? Entonces la línea 15 evalúa eso. Si el color de Y, que es el nodo que se retiró del árbol, que pilas, no necesariamente es el nodo que se eliminó. Recuerden que en la eliminación lo que uno hace es reemplazar, o uno separa es una hoja del árbol, ¿cierto? Uno separa es el último nodo en un camino del árbol y lo que hace es copiar la información en el otro nodo. Entonces, si ese nodo último del árbol, que fue el que se retiró, era de color negro, pues tiene que entrar a invocar el algoritmo RB3DeleteFixUp, que es el que se encarga de reacomodar el árbol rojo y negro. Y listo. Y si no, pues simplemente termina. Si eso ocurre, entonces la reacomodación del árbol es un algoritmo que tiene, en principio se dé 23 líneas, pero al igual que en el caso de la inserción, es un algoritmo de 23 y como de 43 líneas. ¿Por qué? Porque de la línea 2 a la línea 21 se repiten intercambiando las cláusulas izquierda y derecha, que es lo que dice la línea 22. De lo contrario, entonces haga lo mismo, pero intercambiando izquierdas y derechas. Y ahí también se identifican unos casos que no son tan fáciles de desmenuzar como en el caso de la inserción. Simplemente, digamos que lo mejor es hacer el seguimiento del algoritmo. Entonces, pues hagamos una eliminación más bien para seguir, digamos, para entender un poco cómo funciona. Me voy a ir por acá, traerme otra vez este arbolito para que eliminemos un nodo. Listo. Pero este árbol no me va a dar. Este árbol no me va a servir para el ejemplo. Bueno, igual hagamos una eliminación aquí cualquiera para mostrarles algo más. Supongamos que vamos a eliminar el nodo 7. Entonces, este es el árbol T y este es el nodo Z que vamos a eliminar. Ok, entonces voy a eliminar el nodo 7 y me dice, si la izquierda de Z es nil o la derecha de Z es nil, izquierda o derecha de Z es nil, no. Entonces, línea else. Entonces, a Y asignenle el sucesor de Z. ¿Cuál es el sucesor de 7 ahí en ese árbol? 8, muy bien. Esto es Y.
Dice, si la izquierda de Y es distinta de nil, no, la izquierda de Y no es distinta de nil. Entonces, de lo contrario, a X asígnele la derecha de Y. A X asígnele la derecha de Y, la derecha de Y es nil. Al padre de X, asígnele el padre de Y. Es decir, que ese X de alguna manera va a estar dependiendo de el padre de Y, que es de Z. Es decir, que este X va a empezar a colgarse por acá. Si el padre de Y es nil, no, el padre de Y no es nil, entonces me voy a la línea 10 y dice, de lo contrario, si Y es un hijo izquierdo, Y es un hijo izquierdo, no, Y es un hijo derecho. Entonces, de lo contrario, a la derecha del padre de Y, asígnele X. Es decir, que la derecha del padre de Y, a la derecha de 7, que ya no va a ser este, le asigno X, que este X es un nil. Listo. Si Y es distinto de Z, sí, efectivamente Y y Z son distintos, entonces al ki de Z, asígnele el ki de Y. Al ki de Z, asígnele el ki de Y, es decir, que ya esto no es 7, sino que se vuelve 8. Y la línea 15 dice, si el color de Y es negro, el color de Y es negro, no. Entonces miren que aquí, realmente, aunque eliminamos este nodo, que es el nodo con llave 7, ¿cierto? Físicamente lo que estamos separando es un nodo rojo. Entonces por eso él evalúa. Si el color de Y, que es el nodo que estoy separando físicamente del árbol, es negro, pues hay que reacomodarlo porque se alterarían las alturas negras. No, como es rojo, entonces no pasa nada, ¿cierto? No entra a invocar el rb 3D fix up y simplemente retorna allí. Es decir, que este nodo ya quedó separado del árbol y el árbol resultante pues quedó aquí como raíz en 11, izquierda 14, derecha de 14, 15 que es rojo, ¿cierto? Y por este lado, izquierda de 11, 2 está rojo, izquierda de 2 es 1 negro, y por la derecha quedó, derecha de 2, quedó 8 negro, y por la izquierda de 2 quedó, perdón, por la izquierda de 8 quedó 5 rojo. Y por la derecha pues ya no quedó nada, quedó nil. Y ahí termina. Digamos que esta imagen pues no me fue muy conveniente para mirar el RD Delete Fix Up, pero sí me fue muy conveniente para explicar que efectivamente el algoritmo de verificación de propiedades se invoca es cuando el nodo que estoy separando es negro, porque es el caso en el que las propiedades del árbol se alteran. Se altera particularmente la propiedad que tiene que ver con la altura negra. ¿Vale? ¿Es claro hasta allí? Muchachos. Ok. Bien.